Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a nuestra sesión del día de hoy. Eh, los invitamos a que nos escriban en el chat desde dónde nos acompañan hoy, desde qué ciudad y desde qué, pues, qué institución nos están acompañando. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, la inteligencia narrativa, fundamento para el desarrollo profesional, con la doctora Yasmín Cruz Rivera de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Mi nombre es Jimena Parra y voy a ser su moderadora del día de hoy. Antes de comenzar, quisiera compartir una información importante sobre la sesión. En la parte derecha de su pantalla encontrarán la ventana de chat. Los invitamos a ingresar allí sus comentarios, las preguntas que puedan tener durante el transcurso de la presentación y al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. También esta sesión está siendo grabada. Las grabaciones estarán disponibles dentro de esta misma plataforma por los próximos 30 días y después podrán encontrarlas en el sitio de nuestra comunidad. Y bueno, pues sin más preámbulos, le doy la palabra a la doctora Yasmín, nuestra presentadora del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta sesión y quiero compartir con ustedes la presentación, así es que voy a cerrar la cámara, la abriré cuando concluya la misma. Hablar de inteligencia narrativa es una pasión para mí. Me presento formalmente, soy la doctora Yasmín Cruz Rivera, ejerzo cátedra en la Universidad Interamericana de Puerto Rico desde hace 29 años y he diseñado cursos en línea que los ofrezco a través de la plataforma de Blackboard. Les incluyo un QR de algunas de mis publicaciones que usted puede acercar su móvil y ahí pues va a tener la biblioteca completa por si tiene interés particular en alguno de los temas. He trabajado estrategias didácticas a nivel de los TIC, las tecnologías innovadoras en la comunicación. También tengo algunos libros de creación literaria para niños, para adultos. Y aquí les incluyo en este QR la presentación completa. En algunos momentos quizás pase rápidamente por algunas de los slides, pero quise presentar de manera más conclusa, más grande, lo que es verdaderamente la inteligencia narrativa. Voy a compartir en la tarde de hoy algunos logros y actividades que he desarrollado con mis estudiantes del programa de educación general en la Universidad Interamericana, particularmente en los cursos de lengua y literatura que se ofrecen a estudiantes del nivel subgraduado en todo el sistema de la Interamericana, es decir, en los 9 recintos de la universidad se dan los mismos cursos de lengua y literatura, que son 9 créditos en total. El objetivo del día de hoy es tratar de discutir cuáles son las estrategias que me han resultado de manera particular efectivas en mis cursos durante estos años. ¿Por qué la inteligencia narrativa? Porque vemos que los estudiantes cuando llegan a nuestras aulas siempre llegan con rezago, muchos de ellos con miedo. Ven los cursos de lengua y de literatura como el campo del terror, por así decirlo. Lo ven como una amenaza. Yo quiero que el estudiantado entienda que la redacción y la lectura son parte fundamental en cualquier profesión que vayamos a ejercer y que por ende los patronos cada día incluyen como criterio las competencias de comunicación, la fluidez, la dicción, la comprensión lectora. Es por eso que justifico el que la redacción y la escritura de alguna manera estén atadas al desarrollo de todo profesional. La descripción que doy a esta presentación es basada en los postulados de Jerome Bruner, particularmente cuando él habla de lo que es el discurso narrativo. Se han desarrollado unas actividades
que ha ayudado a los estudiantes a integrar el conocimiento, y ya sabemos que cada campo del saber implica leer y redactar. Jerome Bruner, en su obra magistral, que estoy segura todos los aquí presentes han leído alguna vez, La fábrica de historias, hace un planteamiento sumamente interesante y pone como centro de la vida la narración, esa inteligencia verbal o inteligencia lingüística. Él señala que tiene una serie de funciones y que cada una de ellas son muy efectivas para despertar la metacognición, el pensamiento crítico, y que nos ayuda a visualizar la vida de una manera diferente en los diversos campos del saber. Sabemos que narrar es un acto interpretativo, un acto intencionado, es transgredir, es convertir en un mundo posible lo imposible, es quizás ayudar a entender nuestra propia identidad y a entender la identidad del otro, porque siempre que se narra, se le narra algo a otra persona. Es una actividad que nos lleva a aprender, y este aprender, como dice el número 8, a asir, agarrarnos de la experiencia, atar las experiencias de la vida con las cosas prácticas, con la profesión, con la necesidad básica, como lo que nos pasó hace apenas un año con esta llegada terrible del COVID a nuestra vida. La narración es un arte connotativo y simbólico que nos lleva a despertar y a complementar el conocimiento y también la cultura. Y dice Bruner que incluso la narración puede ser una actividad sumamente peligrosa. La estrategia pedagógica se basa particularmente en las ideas de Bruner, como dije anteriormente, en ese libro La fábrica de historias. Ya sabemos que Howard Gardner llegó a hablar de las inteligencias múltiples. Se han hecho muchísimos estudios e investigaciones donde ahora prueban la sinapsis y las conversaciones de los diversos lóbulos del cerebro y cómo cada una de estas inteligencias comparte información para despertar la metacognición. La inteligencia lingüística sabemos que nos ayuda a memorizar, a interpretar, a desarrollar vocabulario. ¿Por qué? Me dirán algunos. Hablar de inteligencia narrativa si yo voy a enseñar matemáticas, o yo enseño ciencias, o enseño política. Definitivamente hay que enseñar esta inteligencia narrativa y ubicarnos dentro de la disciplina de nuestro saber particular de conocimiento, porque hasta el científico tiene que redactar un informe de investigación y hay que ayudar al estudiante a que desarrolle esa competencia de comunicación desde la profesión que va a ejecutar o va a ejercer. El diario de un periodista, por ejemplo, la bitácora de un geógrafo o de un antropólogo, el libro de anotaciones, el laboratorio de un científico. Decía Bruner que el acto de narrar da sentido a la formación del ser humano, porque nos enriquecemos cuando contamos historias. Ayudamos a organizar la conciencia. Y yo añado, la narración enriquece la vida. Analicemos, mire, estamos narrando desde que entramos al salón de clase y entregamos el prontuario. El prontuario, que es el documento que nos une íntimamente a nuestros estudiantes y hace la descripción de nuestro curso, con objetivos, con metas, con actividades, hasta con los métodos de evaluación que vamos a emplear, definitivamente es un documento narrativo. La narración permite analogías, evaluaciones.
Hay que retomar el movimiento que surgió en 1970 en nuestros salones de clase. El Writing Across the Curriculum es fundamental, donde convertían al profesor en un profesor de lengua, indistintamente la disciplina o el saber que éste iba a enseñar. Christopher Clavé, y voy a citarlo, señaló en uno de sus artículos, Los caminos de la estrategia, lo siguiente: el coeficiente intelectual medio de la población mundial está disminuyendo. En efecto, varios estudios demuestran la disminución del conocimiento léxico y del empobrecimiento de la lengua. No solo se trata de la reducción del vocabulario utilizado, sino también de las sutilezas lingüísticas que permiten elaborar y formular un pensamiento complejo. Y él añade que la gente, muchas veces nuestros estudiantes, viven sin palabras para construir su razonamiento, y así el pensamiento complejo y los niveles complejos se hacen imposibles. Se convierte en una persona con un lenguaje pobre, con un pensamiento enrevesado, difícil de entender, complejo y ambiguo. Entendemos que la escritura es parte fundamental de las relaciones sociales. El lenguaje crea y determina, en cierta manera, la definición de las cosas, los conceptos. El pensamiento también ejercita y revoluciona el lenguaje. Hay una relación distinta cuando miramos la perspectiva al unísono de ambos elementos, del pensamiento y de la lengua. Tenemos que ayudar a nuestros estudiantes, pues, a desarrollar estas competencias. Vamos a mirar cuáles son algunas de las que a mí me han resultado prácticas y quisiera compartir en el día de hoy con cada uno de los aquí presentes. ¿Cómo lo hacemos? Hay que ubicar, y siempre lo pienso así, en los cursos del programa de educación general, que son los estudiantes prepa, los del nivel freshman que nos llegan. Primero hay que pensar en el estudiante como ser humano, como estudiante y como futuro profesional. La lectura y la escritura nos van a ayudar, sin lugar a duda, a ese desarrollo del autoconcepto, del autoconocimiento de nuestros estudiantes, que pierda el miedo, que tenga seguridad, que tenga confianza y que pueda también mantener una conversación integral con otros profesionales de saberes diferentes. He integrado en mis cursos las siguientes estrategias: lectoescritura, diarios, los llamados journals, los blogs, foros de discusión, que ustedes saben que en Blackboard son sumamente exitosos por el nivel de interacción que provocan en nuestros estudiantes, y el correo mismo como herramienta práctica y básica de comunicación. En la generación después de los pósters, Alfredo Bryce Echenique, peruano, cito, indica lo siguiente, hablando de esta generación con la que trabaja el programa de educación general. A estos estudiantes les encanta escuchar historias contadas por cualquiera y que a menudo son el contenido de una película o de una novela o del buen fin de semana que pasó el que está contando. Miran con admiración, sus ojos rejuvenecen, encuentran simpático al narrador. Esto es una cita de Alfredo Bryce Echenique en la generación después de los pósters. El concepto de inteligencia narrativa definitivamente se convierte, según Stone en Leavenworth,
en el centro de nuestra experiencia intelectual y emocional. Voy a pasar rápidamente estas transparencias porque quiero entrar ya de lleno, esto lo van a tener ustedes, en las actividades o estrategias. El foro de discusión como una actividad inicial. Titulo esta actividad Mis circunstancias y yo, y estas son las instrucciones que yo le doy a mis estudiantes. Ellos ya saben que en el foro de discusión van a interactuar con sus otros compañeros, van a tener una serie de lecturas a las que van a reaccionar y miren ustedes cuáles son las lecturas que yo les doy para despertar el autoconcepto, el autoconocimiento, su identidad. La técnica del desdoblamiento, que es una técnica que transgrede todas las artes, está en el cine, está en la literatura, está en el teatro. El desdoblamiento, el doble en la literatura. A través de una serie de textos literarios, los estudiantes ven cómo se va desdoblando el personaje o el protagonista de la historia. El estudiante se va dando cuenta del mundo y del espacio en que vive ese personaje y va tratando también de relacionarse con este. Brunner decía que nosotros construimos y reconstruimos continuamente el yo según lo requiere la situación. Por eso es que es importante la técnica del desdoblamiento. Este es el primer texto literario, el de Juan Ramón Jiménez, un poema. Yo no soy yo. No voy a detenerme, ¿verdad?, en la lectura de cada uno de los textos, pero este es muy interesante. Y dice así el poeta: yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla, sereno cuando hablo, el que perdona, dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Este es el primer texto que le doy a mis estudiantes. Luego le doy el del autor Octavio Paz, mientras escribo, que ya es el desdoblamiento en la escritura, en el proceso de redacción del poeta, en el quehacer literario. Igualmente, el texto de Borges y yo. Aquí se ve claramente el desdoblamiento de Borges, Jorge Luis Borges, el personaje, el autor, y Jorge Luis Borges, el ser humano. Los invito a que luego lean este texto o minicuento, Borges y yo. El estudiante, cuando concluye la lectura de estos textos literarios, entra al foro para explicar desde su punto de vista las ideas que tienen los autores de estos textos. Va a comentarle a sus compañeros y va a leer a la vez, en una interacción total, lo que algunos de los compañeros han comentado de los textos, lo que les ha llamado la atención. Van a reaccionar a las ideas que ellos consideran puede convertirse o verse como el mensaje del autor de cada texto. Luego pasamos en el mismo foro a ver la técnica del desdoblamiento, pero en el arte pictórico, tomando como modelo al gran maestro Picasso. El conocido estilo Picasso, verdaderamente en sus obras, y aquí algunos de los cuadros famosos donde él presenta la técnica del doble o del desdoblamiento. Invito a los estudiantes a que vean estos cuadros y que expliquen el desdoblamiento en el arte pictórico y busquen otros ejemplos, por supuesto diferentes, como el caso de las dos Fridas, aunque no con la técnica Picasso,
pero también es un desdoblamiento pictórico. En el cine, la misma técnica en el foro del desdoblamiento. Comparto con ellos particularmente una película basada en un libro, pero estos son algunos ejemplos de otras películas con la misma técnica del desdoblamiento, el problema de la identidad. Discuto la novela de José Saramago, El hombre duplicado, que tiene vis a vis una película, El hombre duplicado, para que ellos vean la aplicación de este desdoblamiento tanto en el cine como en el texto literario. Otra actividad que me ha sido muy efectiva, aparte del foro, es el journal o el diario. Y cabe señalar que tengo para cada una de estas estrategias una guía de corrección, un baremo, lo que llamamos, ¿verdad?, en inglés rubrics, el baremo o guía de corrección donde el estudiante, luego de hacer cada uno de los ejercicios, va a mirar antes de hacer el ejercicio los criterios de evaluación y luego, basado en ese baremo o guía, sabe cuáles fueron sus fortalezas y cuáles sus debilidades. El diario creativo. Esta es una actividad también donde el estudiante tiene la oportunidad de reaccionar, de explicar sus angustias, sus alegrías, su identidad. Hacer un autorretrato, un autoinventario. Aquí les pongo algunas de las preguntas que ellos trabajan, las entradas en ese diario. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me describo a mí mismo? Hacer un dibujo o una caricatura. ¿Qué sentimientos o pensamientos tengo en este momento? Mis emociones. ¿Cómo me gustaría que me vieran los demás? Mi nombre, el valor que tiene y el peso que tiene mi nombre. Les pido que hagan un diseño gráfico o un logo con las letras de su nombre, que escriban un acróstico, que se autoevalúen. Aquí viene la parte de la inteligencia verbal unida a la inteligencia emocional. Cuéntale a los demás quién eres. Preséntate. ¿Por qué eres así? Estas son algunas de las interrogantes que ellos trabajan en ese diario y enriquecen así cada una de las entradas, lo que yo creo de mí mismo, mis limitaciones, mis credenciales. Si yo fuera otro, se une así el diario con el tema del foro, del desdoblamiento, redacta una composición si fuera otro, desde los zapatos de otra persona. Aquí vemos también el tema de la identidad uniéndose al tema de la globalización, ponernos los zapatos de otra persona a nivel internacional, por ejemplo, de los ucranianos en este momento. Escribe, y esto es muy interesante, un bucket list, pero a la inversa, al revés. No pienses en los deseos de lo que tú harías si te queda poco tiempo. Eso a veces es deprimente. Les pido, escribe los logros que has alcanzado. Por ejemplo, es importante reconocer el esfuerzo de cada uno de ellos en esta etapa de la pandemia y todo lo que pasaron, incluyendo también a los educadores. Así es que en reversa, un bucket list o una lista de deseos, pero a la inversa, lo que he logrado, por lo menos menciona de 3 a 5 elementos. Como persona dentro de tu identidad y a nivel profesional, en el campo, por ejemplo, de la matemática, ¿qué me define a mí? ¿Qué define a mi profesión? En el campo de la ciencia, en el campo del derecho,
¿Cuál es mi ética? En las finanzas, en la política, ¿cuáles son mis deberes? ¿Cuál es el peso de mis acciones? Lo llevo dentro de esta actividad del journal a que hagan un MRI o radiografía profesional, que escriban lo que le apasiona de su campo profesional, por qué han decidido entrar en esa disciplina del saber, por qué quieren ser, por ejemplo, educadores o científicos o maestros o electricistas o plomeros, qué los apasiona, qué define su carrera, su vocación de vida, cuáles son sus ideas y sus propósitos. Tercera técnica, una carta. Yo utilizo mucho el epistolario. Desde el primer día de clase les envío un correo electrónico hablándole a mis estudiantes de lo que yo espero de ellos en el curso y que a la vez quiero que me escriban un correo para yo saber lo que ellos esperan de mí. Al final del curso también le pido que escriban un correo a un estudiante que va a tomar esta clase en el futuro. ¿Qué le dirían? ¿Qué les recomendarían? ¿Qué consejos? Esto los ayuda a erradicar el miedo, sus temores como persona y sus temores en el campo profesional, sus temores personales, profesionales como estudiante, como ser humano, el paso del tiempo, por ejemplo, que nos aterra a todos, lo incierto del futuro. De hecho, el Instituto Cervantes, no sé si saben, tiene la caja de letras que usted puede visitar de manera virtual. Y esta caja de letras es una caja fuerte donde los grandes conocedores, las grandes personalidades europeas han depositado parte de su saber, parte de su herencia. Es como un testamento. Aquí tienen más o menos unas imágenes de esa caja de las letras, que es un acervo cultural. En todos los países del mundo, incluyendo Puerto Rico, se han enterrado información valiosa. Por ejemplo, nosotros en el 2020 desenterramos unas cápsulas y se enterraron otras que se van a abrir en el 2045. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al futuro y hay que llevar a los estudiantes con pie seguro, que no se dejen llevar por las estadísticas. Cuando tú termines no vas a encontrar trabajo, cuando tú termines te vas a encontrar tal tropiezo. No, que el estudiante pierda el miedo a esa incertidumbre que quizás le produce o le provoca el futuro. Como decía Ortega y Gasset, la vida es una serie de colisiones con el futuro. No es la suma de lo que hemos sido, sino lo que anhelamos ser. Y yo comparto con ellos este poema anónimo que está en la internet, El valor del tiempo. Mira, el valor de un año, si tú quieres saber lo que es el valor de un año, un estudiante que ha fracasado. El valor de un mes, una madre que ha dado a luz un bebé prematuro. El valor de una semana, el editor de un diario semanal. El valor de una hora, los novios, una pareja de novios. El valor de un minuto, una persona que perdió el tren o el avión. El valor de un segundo, una persona que sobrevive a un accidente. Y el valor de un milisegundo, una persona que ha ganado unas medallas en las Olimpiadas. Los estudiantes tienen acceso a estos portales que se los recomiendo, donde ellos pueden crear su acervo al futuro, escribiéndose una carta a ellos mismos. futureme.org es un recurso muy interesante y estos que les hago notar en la presentación, porque de alguna manera ellos se abren al futuro.
y van perdiendo miedo a la incertidumbre. Estas son las plantillas, ¿verdad?, que se utilizan. Entonces, la cuarta actividad es ya una actividad de lectoescritura donde utilizo dos textos que tienen como campo semántico el tema del prejuicio, el tema de las diferencias. Estamos buscando, ¿verdad?, globalizar, que los estudiantes se sientan integrados. Estos dos textos los he tomado del libro El placer de leer y escribir. Uno es de Rosa Montero, se titula El negro. Se ve el prejuicio, ¿verdad?, de la raza. Ellos trabajan con esta serie de preguntas y de ejercicios. Les pido que escriban un argumento sobre el tema del racismo y la discriminación. Ya entramos en el nivel argumentativo de la lengua, que es uno de los niveles más complejos. Y comparto también el cuento de Juan Madrid, La mirada. Este cuento también está lleno de prejuicios porque el protagonista termina matando a unos jovencitos que tenían una pistola de agua de juguete y entraron a su tienda. Él pensó, por las apariencias, por cómo se ven y por los prejuicios que tenía en la mente, que lo iban a asaltar, y termina disparándole a los dos. Es un cuento muy fuerte. Paso esto rapidito porque lo llevo a un nivel de que tienen que redactar un juicio donde ellos van a tomar el papel del juez, otros van a tomar el papel del abogado, otros el papel del fiscal, el protagonista del cuento, las víctimas, los vecinos, y finalmente van a dar un veredicto. Estas actividades, colegas, me han resultado a mí muy impactantes para los estudiantes, que a veces sabemos que llegan al salón con unas expectativas muy pobres porque le tienen miedo a la clase de lengua o a la clase de español, y con estas actividades pues se va rompiendo esa mitificación. El último ejercicio que quiero compartir con ustedes es que los mando a hacer un blog, que ellos seleccionen el blog que deseen. Puede ser el blog de su profesión, si se dedican a las finanzas, si se dedican a la literatura. Que se hagan pasar por un escritor imaginario. Y van a tratar de escribir un libro potencial. ¿Qué título le vas a dar? ¿De qué va a ser el tema? ¿Va a ser un cuento, un ensayo? ¿A qué público vas a dirigir tu obra? ¿A quién se lo vas a dedicar? Más o menos este guión, ¿verdad?, lo tienen ellos antes de trabajar con el blog. Y ese libro, como digo, puede ser dirigido a la disciplina de su preferencia. Me gustaría, creo que faltan ya pocos minutos. Voy a pasar a un ejemplo de la guía de corrección para que ustedes vean cuáles son los criterios de las estrategias. La adecuación, cohesión, argumentación, la organización, convenciones de la lengua, por supuesto, y la coherencia. Estos son los elementos que yo busco en los ejercicios que acabo de compartir con ustedes. Y como les digo, cada estrategia tiene una guía de corrección particular. Les recomiendo sinceramente este libro, Story Intelligence. Es magnífico porque los autores Scott Livengood y Richard Stone
proveen una serie de ejercicios muy prácticos de la inteligencia narrativa. Y comparto con ustedes mi correo electrónico antes de concluir esta presentación, al igual que las direcciones de 2 de mis blogs. Me gustaría ahora abrir estos minutos por si tienen preguntas. Voy a detener y voy a abrir la cámara por si tienen preguntas. Fui bastante rápida, pero quiero que sepan que yo he compartido con los organizadores esta presentación para que puedan con calma tenerla y pues leerla detenidamente. Me abro a preguntas. Si hay alguna pregunta que quieran hacerme. Pues por el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat, sin embargo los invitamos a cualquier duda que tengan, comentario, incluirlo ahí, y también los invitamos a continuar la conversación. De pronto hoy por temas de tiempo, porque ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero tenemos un sitio dentro de nuestra comunidad especialmente para responder o para conversar sobre el tema de hoy tan interesante. Entonces ahí está el link en el chat que les puse, simplemente hacen clic ahí y directamente pueden entrar a nuestra comunidad y durante todos estos días o el día de hoy poner todos sus comentarios y dudas. Si no son miembros de nuestra comunidad, los invitamos a registrarse, es muy fácil, no se demora, y pues es realmente una excelente manera para establecer contactos, conectarse con colegas de todo el mundo, compartir mejores prácticas, realizar preguntas y bueno, mantenerse informado de todos nuestros eventos y pues entre otras cosas. Entonces, bueno, no, pues agradecerte, Yasmín, de verdad, muchísimas gracias por tu excelente presentación, muy interesante realmente el tema. Y bueno, y de verdad agradecerte por los ejemplos tan detallados. Creo que fueron muchos ejercicios, pero realmente muy interesantes y pues se ve como los estudiantes pueden desarrollar, digamos, toda su creatividad y toda su capacidad narrativa, que pues al final, como tú dices, es súper importante, ya sea el campo profesional en el que se vayan a desempeñar, creo que es algo que aplica para todos los campos y pues que realmente ayuda para establecer también mejores conexiones y desarrollarse mejor a nivel profesional. Entonces, de verdad, sí. Gracias por la atención y a la orden estamos desde Puerto Rico. Agradecerte. Y bueno, y para terminar, entonces les recordamos nuevamente que estas sesiones están grabadas, estarán disponibles durante los próximos 30 días en esta plataforma. También los invitamos a darnos su feedback sobre el evento en general. Les va a llegar una encuesta por correo que van a recibir en los próximos días. Y bueno, agradecemos también a nuestro sponsor del día de hoy, a Blackboard Academy. Y finalmente les va a llegar también un certificado de asistencia a través de su correo electrónico en los próximos días. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan un buen resto de día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.